El registro biométrico para celulares. ¿Qué significa para los ciudadanos? ¿Hay manera de defendernos? ¿Esto le va a aportar algo a la seguridad, digamos que al control que pueda haber sobre los malos, ¿verdad? Ajá. Pues difícilmente, ¿verdad? Estamos hablando de más de 120 millones de equipos, que yo no tengo idea, y por eso están aquí dos expertos en la materia, tanto en telecomunicaciones como en derecho, precisamente para platicar, ¿estamos indefensos? ¿O de qué va a servir un registro que a todas luces ha generado muchísimas opiniones y acciones en contra? Vamos aquí, dinero a debate. Rogelio, ¿tú vas a dar tus datos? No, espero que no los tengan que proporcionar, pero lo cierto es que pues estamos de alguna manera contra la pared a partir pues de esta disposición del legislativo. Así es, y para platicar sobre este tema tenemos a Ernesto Piedras, ya saben, es uno de los grandes expertos en materia de telecomunicaciones de nuestro país, de la unidad de investigaciones económicas o ¿cómo de se? inteligencia de inteligencia económica, y Alfredo Conrique, uno de los abogados en lo civil más importantes aquí de nuestro país. De veras, muchas gracias que estén participando con nosotros. Y pues lo primero es lo primero. La pregunta es, ¿y esto va a prosperar, esta ley que ya está aprobada, o realmente ven ustedes que se vaya a parar en algún momento? Mira, Mauricio, la ley ya está en vigor. Es en donde hay una confusión. El decreto dice muy claramente que entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, desde el día 17. Lo que sucede es que pues, hay 180 días para hacer unas reglas por parte del IFT y hay 2 años para que el registro esté ya funcionando. Y precisamente ahí es en donde hay distintas interpretaciones de los jueces de distrito, 2 jueces de distrito. Uno ha concedido las suspensiones y el otro está desechando las demandas, ¿no? Ok, entonces. Celebrábamos un coeficiente muy simbólico, que es que ya hay más líneas celulares que personas en el país. Sí. Líneas para estudiar, para trabajar, para informarnos, para descargar contenidos culturales. No significa una gran revolución, pero era una meta que habíamos alcanzado. Líneas que también se usan desde los centros penitenciarios para delinquir, dice la exposición de motivos. Pero con aritmética simple de la seguridad, yo creo que es más fácil bloquear la señal de salida o de entrada a 447 centros penitenciarios que a 126.1 millones de líneas, que está muy difícil, porque, a ver, quienes vivimos en ámbito urbano y si nos dijeran, vete ahorita a tu centro de atención, lo hacemos. Pero un porcentaje alto del país vive en rancherías, comunidades apartadas, en donde no va a existir este ancho de banda ni el equipamiento para hacer este levantamiento de biométricos. Y luego viene el tema de cuáles biométricos. Entonces, sí es innecesario. Y tú empezaste, Mauricio, diciendo, ¿esto nos va a resolver el problema? ¿De seguridad? No existe en el mundo evidencia de correlación positiva entre un padrón de este tipo y la mayor seguridad. O sea, quien delinque no es el equipo, son individuos muy bien identificados en centros penitenciarios. Definitivamente. Yo quisiera hacer un comentario, Mauricio. Por la profesión, pues tiene uno contacto con delincuentes. Claro. No me imagino un delincuente, por más malo que sea, así sea del peor de los barrios, que vaya a usar su teléfono para realizar alguna actividad ilícita. Eso es verdaderamente infantil, lo que me hace pensar que la necesidad de tener esos datos biométricos tiene fines diferentes, no sé cuáles. Alfredo, pero como distinto. El viejo chiste, el que esté en el centro penitenciario te diría, yo estoy aquí por malo, no por tonto. Así es. Bueno, se le dice un poco más fuerte, ¿no? Sí. Pero ¿qué tan consistente es esta ley, don Alfredo? ¿Habrá posibilidad de buscar, digamos, que cuestionarla en los tribunales? Sí, ya estamos en ello. Se interpone un juicio de amparo. El juicio de amparo, aunque en las redes sociales dicen que llénalo y manda a tu chofer que le sellen una copia, no es así. La oficialía de partes, ¿verdad? Sí, no, es todo un juicio.
es todo un juicio. Y el juicio de amparo procede contra la misma publicación de la ley o contra el primer acto de aplicación. Yo recomendaría que fuera contra la misma publicación de la ley, porque el primer acto de aplicación te lo van a hacer cuando te van a decir, ¿y ya te registraste? Y si no te registras, la misma ley dice que te suspende la línea. Claro. Y te pueden hasta sancionar. Yo creo que hay que irse por el juicio de amparo contra la publicación de la ley, y los 2 juzgados de distrito que hay especializados en esta materia tienen 2 criterios diferentes. Claro. Y entonces hay que seguir llevando desde un recurso de quejas si te desechan, y pues la suspensión del acto reclamado. Es todo un juicio, ¿eh? ¿Es factible que haya también acciones colectivas, que pues grupos de usuarios de celulares pues nos organicemos y lleguemos ahí con un amparo colectivo? Amparo? Sí las hay. Quiero decirte que en principio, cuando yo pensé en este amparo, no lo pensé como para tener clientes. Yo lo pensé como un servicio social, y me di cuenta que necesariamente copias, viajes, transporte y demás pues tenían un costo mínimo, tienen un costo, pero por supuesto que se puede hacer, y recomendaría que lo hicieran, porque entre más presión haya del gobernado, pues bueno, las autoridades tendrán que pensar cuando deciden algo, ¿no? Ahora, la parte técnica, Ernesto, me parece tan complicado. Primero, ¿dónde van a captar estos datos? De entrada, como decía Alfredo, yo no veo al rata. Diga, ¿No ves al hijo del Chapo yendo a la oficina del operador de celulares ni el mochomo a que toque piano? Es que, como dice Alfredo, a ver, técnicamente hay N alternativas para ellos. Claramente yo no estoy aquí para dar recomendaciones, voy a referir cosas que ya hacen. Hoy puedes comprar en línea líneas celulares fuera de México. Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier supermercado grande. Existe lo que se llaman las eSIMs o SIMs electrónicas. Esos chips que nosotros insertamos físicamente en nuestro celular, es electrónico. Tú lo compras en el supermercado que sea en Estados Unidos, descargas un código QR y se activa tu equipo. Prácticamente todos operan ya así. Cuando yo digo 126.1 millones de líneas, son vendidas por los operadores mexicanos, pero históricamente se han ido a comprar 2,000 líneas al otro lado, las traen a operar, y por la forma de entrada de la llamada de larga distancia, porque es una llamada que aunque generáramos aquí, se va a la red de Estados Unidos y se regresa, pierde la numeración. Entonces, infinidad de formas de eludirlo y de evadirlo. Se va a poner de moda entonces, Ernesto, irte a vacunar a Estados Unidos y de paso compras tu celular. Pero ya ni siquiera vas a ir. Lástima que la vacuna no te puede llegar por correo electrónico, ¿no? Porque la línea sí. Bueno, sí, ya ni siquiera es necesario ir a viajar a Estados Unidos. Es más, la pides y ya con esa te das de alta para la vacuna. Y te dirían, pero ¿y el medio de pago? Compras tarjetas de prepago. O sea, realmente la tecnología nos ha habilitado muchísimo y continuará, porque la tecnología avanza y el ampón avanza, y los mecanismos de seguridad, lo que no avanza acorde es el marco legal. Así es. Así es. Bueno, vamos a una pausa aquí, Dinero a Debate. Rogelio, ¿tú vas a sentirte seguro con tus datos en manos? No, por supuesto que no. Bueno, vamos a regresar con este dilema, dar o no dar los datos. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
Ya estamos de regreso en Dinero a Debate y pues lo preguntaba Mauricio, ¿qué tan seguro va a estar, digamos que el usuario de celular en el sentido de poder proporcionar sus datos biométricos? Y también, Ernesto, ¿qué tanto riesgo hay de que muchos digan, prefiero renunciar a mi celular, pero mis datos no se los comparto a nadie? Mira, ya no hablo como profesional, hablo como padre de familia. Yo no quiero que si la aplicación del término biométrico, que puede ser la forma de la mano, la forma de los dedos, de la oreja, el iris de tu ojo, el DNA, la firma autógrafa, etcétera, va a estar en una base de datos. Yo no quiero que la de mis hijos esté por ahí. Puedo tratar de confiar, pero es algo con lo que prefiero no entrar a ese juego. Entonces sí nos inyecta mucha inseguridad en una época en la que ya de por sí es un mundo inseguro. Cierro diciendo, da incentivos a robar el celular, porque como también decía Alfredo, el ampón no va a usar su equipo y su línea. Va a tener más incentivos. Y si antes te robaban el equipo por el valor del equipo, hoy va a ser también por el valor de la línea activa. Claro. Entonces, yo he tratado de encontrar el lado positivo. Por la esfera académica, industrial, del consumidor, en serio no encuentro una palomita para esta ley, que ya no es iniciativa. Sí, efectivamente, no solo el lado positivo, sino cuál es el objetivo realmente, ¿no? ¿Cuál es lo que tú piensas que hay detrás de eso? Digo, finalmente tener todos sus datos. Se constituiría un control de la población a través de sus datos biométricos, completo. Control. Control, yo hablo de control, pero pues, a lo mejor lo único que tienen es interés de contar con ellos para conocerlos mejor, no sé, ¿no? Pero Mandarnos saludos por Navidad. a lo sí, mejor. claro que no. Las referencias internacionales en operación que yo encontré, las principales son China, Venezuela y países árabes. Eso. No precisamente el tipo de democracia o de libertades a la que queremos claro, aspirar. Eso lo desconozco yo realmente, ¿no? Pero en la parte de los derechos, ¿qué derechos se estarían vulnerando una vez que esta ley empiece a funcionar? El derecho a la privacidad, el derecho a tener acceso a los medios electrónicos de comunicación, la presunción de inocencia, porque están presumiendo ellos que tú puedes llegar a ser delincuente y por lo pronto préstame tus datos, ¿no? Es una presunción de delincuencia, Por que supuesto. son los conceptos que se han estado manejando, por ahí hay otro que ahorita no recuerdo, en los amparos que se están promoviendo. Claro, porque la Constitución, como usted menciona, don Alfredo, y Ernesto, pues, me podrás corregir, ya incorpora el derecho a la conectividad, el derecho a Internet. Sí, ¿verdad? sí, es un derecho humano. Y al, digamos, negarle el servicio, la posibilidad de tener un acceso al celular, que hoy es el principal canal para acceder a la red de redes, pues Así estarían vulnerando ese derecho que tiene el mexicano, que está en la Carta Magna. Ya nos dijo Alfredo los recursos que tendríamos como ciudadanos. Yo creo que también sería un buen momento de repaso social y de manotazo en la mesa, porque tú dijiste, derecho básico del ciudadano a la conectividad. Claro. Y llega la Secretaría de Hacienda y te dice, pero te pongo un impuesto de lujo, el IEPS. Ajá, Entonces, ¿es básico o es de lujo? Nada más defínanme. ¿Vas a violar mi privacidad, atentar contra ella y presumirme culpable ex ante? ¿O me dejas usarlo para los fines? Y más en una época pandémica que no estaríamos estudiando, no estaríamos trabajando. Muchos de nuestros televidentes no nos estarían viendo en este momento sin uno de estos dispositivos. Definitivamente la parte tecnológica. Y también hay un punto que me parece preocupante. Digo, la gente, ¿cómo va a cargar sus datos? ¿Cuántas manos van a pasar una vez que te captan cualquier tipo de identidad, tus iris, tus huellas digitales, desde la tienda de conveniencia hasta que llega el IFT? Antes de que lleguen a Tepito. Con escala en Tepito, Sí, probablemente. O sea, Así es. ¿Tú qué riesgo ves en eso? Mira, yo lo que creo es que aquí hay una confusión. En un principio, varios clientes me buscaron para decirme que se querían amparar. Y después por ahí hubo alguna comunicación de un experto en telecomunicaciones que decía, no es cierto, necesitamos esperar a que vengan las reglas, etcétera, ¿no? Bueno, no. La ley ya está vigente. La obligación ya está vigente. Y lo que sí me gusta mucho
lo que acabas de decir, es de que todos levantemos las manos y de una manera mostramos una inconformidad, porque no es algo que tenga un fin claro y nos están engañando diciendo, pues son los datos que ya das en el banco. Oye, sí, pero en el banco es para fines de cuidar tu dinero. Claro. Aquí es para fines de que te incriminen en algún ilícito. El fin es totalmente diferente. Don Alfredo, desde el lado del concesionario, del operador telefónico, ¿qué espacios jurídicos tiene pues también para defenderse? Aunque no han salido a los medios abiertamente a, digamos, que cuestionar o opinar sobre... O a confrontar al gobierno, ¿qué espacios tendrían? Ellos tienen derecho al amparo también. Pero yo percibo, por lo que me he enterado, que están tratando de sacar alguna negociación platicada que sea menos agresiva como va la Un ley. desayunito en Palenque, Sí. allá por donde está un rancho que se llama... Ustedes no sé si recuerdan, pero en época de Echeverría salió un decreto que establecía la vinculación de marcas. Es decir, que Coca-Cola no podía salir ya como Coca-Cola, sino que tenía que venir vinculada con una marca mexicana. Por ejemplo, Coca-Cola Martínez o no sé qué. Vinculación de marcas es cuando sale, por ejemplo, Bacardí con Coca-Cola. Están vinculadas. Sí, claro, ¿no? claro. Bueno, en aquella época se obligaba a que todas las marcas tuvieran que tener un rasgo nacional. Fue tan imposible, tan difícil de aplicar, que lo fueron difiriendo, Mauricio. Cada año decían, por lo que se refiere a la entrada en vigor de la vinculación de marcas, nos vamos un año más, hasta que... Hasta que la se les verdad, olvidó. Hasta que confieso, quedó en el olvido, no sé. Yo creo que eso es fundamental, porque el DNA del IFT es regular, es fomentar la competencia. En ningún lado dice administrar bases. Lo más que tiene de manejo de datos es registro de tarifas y ahora genera una base de datos del mercado, pero de grandes números, macro números, ¿sí? Pero no tiene el equipo técnico, el personal especializado ni el presupuesto. Es una labor titánica. O sea, mi gran esperanza, más allá del marco legal, es no van a poderlo hacer. Material, humana, técnicamente, no lo van a lograr hacer. Y yo prefiero vivir en un país en donde si hay una ley, que sea una buena ley, se cumpla. Pero esta no hay manera. Claro. Antes de irnos al corte, planteo una pregunta adicional. ¿Cuánto va a costar este banco de información, esta gran base de datos de usuarios de celulares, y quién la va a pagar? Pero bueno, esto regresando después del corte a Dinero a Debate. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Bueno, estamos aquí en Dinero a Debate. Roger, pues la pregunta también en dinero es, ¿y cuánto nos va a costar, verdad? ¿Y quién va a ganar? Digo, porque yo me imagino los fabricantes de estos equipos de captura biométrica deben estar como las mosquitas, frotándose las manos y a ver a quién jeringa. ¿Y quién lo va a pagar? Pues sí. ¿Quién es? Perdón, la ley lo establece, ¿eh? La ley dice que el IFT, con su presupuesto, con el que ya tienen, con eso tendrán que implementar las reglas generales. Y por lo que se refiere a los concesionarios, pues ellos también con sus propios recursos, no solo eso, sino les impone la obligación de hacer campañas para que la gente además se vaya a registrar, ¿no? Entonces no va a salir un solo centavo más del gobierno. Así es. Híjole, eso y los boleros me gustan tanto. Soy un romántico empedernido. Pero cuando ves el presupuesto del IFT, que en este último ejercicio redujeron aproximadamente 30%, y así consecutivamente, que es una creación de nueva
función. Luego los operadores, y finalmente se dice y no lo transfieras al consumidor. No hay instrumento legal ni enforcement nacional para impedir que al consumidor le transfieras lo que es un incremento en tu estructura de costos. No es perversión de nadie, es operación de mercado. Y si los consumidores pudiéramos, no lo pagamos. Así operan la oferta y la demanda. ¿De qué bolsillo va a salir? Del consumidor. Y si históricamente fuimos un país sumamente caro en relación a los demás países de la OECD, el más caro, siempre en último lugar de la tabla. Suerte que no hay segunda división en la OECD, si no nos iríamos cada año ahí. Y a nivel mundial de los más caros. Entonces, tampoco por ahí funciona. A ver, digo también, si nos dijeran pagar 40 pesos más al mes, por inventar una cifra, ¿te va a dar tranquilidad? Yo creo que la pagábamos. Pero ya quedamos en que el instrumento no y el financiamiento tampoco. Esa escala en Tepito, Alfredo, o a Santo Domingo, ¿qué tan riesgoso es para los derechos de los usuarios de celular, que pues antes de que lleguen al IFT, quién sabe quién los va a andar testereando? Pues solo hay que ver cómo se han incrementado con motivo de la pandemia los esquemas de defraudación. Las extorsiones telefónicas. Entonces eso tiene valor para la gente que se dedica a eso, Mauricio. Lo van a buscar y lo van a encontrar. Sobre todo que no queda claro para qué lo quiere tener el gobierno, ¿no? ¿Tú qué crees que sea, Ernesto? ¿Para qué quieren? Porque este proyecto salió, hay que decirlo, digo, si no lo saben aquí les va, salió del escritorio del hoy candidato de Morena al gobierno de Sonora, del señor Alfonso Durazo. Ahí se diseñó, ahí se planteó y ahí se lanzó. ¿Para qué? Por la vía de una sola diputada y no se discutió ampliamente en las comisiones relevantes. Un parlamento abierto, ¿no? Que hubiera sido lo indicado. Parlamento abierto, Comisión de Hacienda, Comisión de Comunicaciones. Fue un madruguete. Entonces no puedo encontrar una buena razón más que escrutinio, atemorizar a la población. No encuentro un elemento de seguridad. Lógico, sí, claro, ni yo. Cruzar quizá esa base de datos con otro tipo de información que tiene el gobierno, quizá su registro al SAT, algún otro tipo de datos que son importantes para el gobierno. Y en una época en la que verbalmente te la pasas atentando contra el INE, que tendría su propia base de datos, etcétera. Parece que reiteradamente queremos poner capas de bases de datos en vez de terminar de construir una completa, correcta. Los operadores de telecomunicaciones tienen las bases de datos. Históricamente, si tú vas con un operador y le dices, sospecho de un secuestro, tengo evidencia, tienen un plazo legal para darte el origen, destino de las llamadas. A mí me lo dicen los CEOs. Yo no me espero al plazo legal, yo doy la orden para que inmediatamente se la demos. Usemos la información para bien, pero esa no parece ser la ruta. Definitivamente. Alfredo, y con este uso extraño que le quieren dar, las posibilidades... Que suponemos. La posibilidad. Bueno, ya ha habido algunos amparos que dio el juez Fierro, que incluso lo mandaron a averiguar. ¿No los abogados se están exponiendo como tú a que también otra vez sean señalados enemigos de la Cuarta Transformación? No, bueno, pues puede ser que sí, pero Mauricio, yo estudié en primaria de gobierno, secundaria de gobierno, preparatoria de gobierno, universidad de gobierno. Soy beneficiario de la primera edición del libro de texto gratuito de desayunos escolares y yo tengo una obligación con mi familia y con mi país. Y pues si hay que correr un riesgo, pues lo corremos, ¿verdad? Ok, bueno, eso habla mucho del valor civil. No, por supuesto. Yo creo. Ahora, los juicios hay desde suspensiones definitivas. Yo ya tengo una suspensión definitiva en mi persona. Okay. Hay desechamientos en donde te dicen no tienes derecho, porque todavía al no haber reglas de cómo lo van a hacer, todavía no se actualiza tu perjuicio en tu persona. Y hay por ahí una cosa que se llamamos los abogados apercibimiento, en donde el juez te dice, a ver, aclárame bien, ¿qué quieres? Todo esto a qué va, en saber si desde el momento mismo de la publicación de la ley afecta tu ámbito jurídico o no. Yo lo que creo, y no lo puedo decir de una manera vulgar como lo he dicho siempre, que ya te dijeron para allá va, ya nada más que falta que te digan cómo. ¿Y cuándo? Siguiendo el exámetro de Quintiliano, el que ya está.
Lo ¿El que qué? falta es cómo y cuándo, pero el qué, Ya. ya está. Está publicada una ley de orden público de observancia general. Claro. Preguntabas De los cuánto costos. cuesta. Sí. La industria, por la vía de Cañetti, porque como bien dicen, las empresas directamente no se han manifestado, pero la Cámara Nacional, que arropa a las telecomunicaciones e industria eléctrica, ha hablado de más de 1.100 millones de pesos de arranque. Nada más. Sí. Pero insisto, la parte técnica es compleja, puede ser muy compleja, porque si me dices que biométrico va a ser una huella digital, hasta con tinta la sellamos y ya que la capturen, si es que la capturan. Pero si es el iris, si es una prueba de DNA, es mucho más complejo y necesita un equipamiento. Y después enviar toda esa información al IFT que se procesarla, administrarla para hacerla recuperable y usable. Ahora, ¿O quieren ser una bodega de datos? No, nada no. más. Se supone que va a registrar a altas, bajas, modificaciones. va a ser dinámico. Sí. Va a ser sí. dinámica. Sí. Uf. Oye, pero esto entonces implica una inversión muy fuerte también en tecnología Seguramente. de inversión. Y de una almacenamiento y cuidado de esa base de datos. Ahora, ¿qué tipo que en época de hackers, si te vuelan la señal de tu celular, qué seguridad hay o de que se vaya de donde te capten los datos, llegue a la bodega dinámica del IFT? ¿Qué seguridad Y hay? como operan estos sistemas de bases de datos, ya no se estila que el IFT, por ejemplo, tenga sus propios servidores para hacer repositorio y el almacenamiento y procesamiento de los datos. Sueles contratar data centers. Centros de datos que pueden estar en territorio nacional. Frecuentemente el marco legal te dice, si es información de seguridad, que no salga de nuestra soberanía. Cuando el grueso de los gobiernos y empresas los tienen radicando en la India, hasta en China, en California o en Colombia. Así es. Y entonces eso cuesta otra Por vez. supuesto. Vamos montando capas de gasto innecesario. ¿Por qué no invertir en la quinta generación celular? ¿Por qué no invertir en conectividad social? Esa es una muy buena pregunta. Muy bueno. Vamos a pensar qué es lo que debería estar sucediendo, no lo que, como dijo don Alfredo, ya está muy claro el qué. Vamos a una pausa aquí en Dinero a Debate, regresamos. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Estamos de regreso en Dinero a Debate. Esto está muy interesante. Es importante que usted sepa cuáles son los datos biométricos que el gobierno podría solicitar para que pueda seguir utilizando su celular. Oye, ¿no sería como este que le solicitó el candidato Monreal a una de sus compañeras candidatas? Digo, también puede ser un dato biométrico. Pues sí. Si la conoce bien, sí. Sin duda. Biométrico, sin duda, sí. Puede ser. ¿De qué datos biométricos estamos hablando en términos generales, Hay Ernesto? diferentes estándares internacionales que son aceptados, pero va desde lo más básico, que es la firma autógrafa, la huella digital, y luego ya te vas a formas corporales, la forma de la mano, forma de los dedos, de la oreja, el iris, que es irreplicable, la voz, la forma de caminar, el aroma de la piel. O sea, hay una variedad muy compleja que habría que definir, abogado, cómo los vas a capturar. No, lo que pasa es que la ley ya publicada y ya en vigor solo habla de datos biométricos, pero no especifica cuáles, por lo tanto se debe interpretar que los que sean. Que Cualquiera. incluso hay ADN. Sí, ADN. el ADN. Es el ADN. Sí. No sé si hayan tenido esa intención, pero por lo menos no lo supieron hacer.
Claro. ¿Hay alguna experiencia, Ernesto, internacional donde, además de los países que son autoritarios como los que nos mencionabas, China, que Venezuela, esté llevando a cabo algún proyecto de este tipo de buscar más información de sus usuarios? Pero no llegando a estos grados, ¿eh? O sea, sí tienen el registro y altas y bajas, pero no llegando al ADN o al iris, porque técnicamente es muy complejo e invasivo y peligroso en consecuencia. Entonces, la respuesta es no. Te pongo el ejemplo de Alemania. Alemania, si tú das de alta una línea, te pide tu domicilio, tu tarjeta de crédito, una identificación, una serie de datos básicos a los cuales todos accederíamos y podemos acceder. Pero, por ejemplo, Alemania te dice: al año de que seas usuario de esta línea, voy a dar de baja esta información porque no necesito tenerte monitoreado. Con que pagues y sepa el número de la SIM y del operador, etcétera, ya con eso es suficiente. No te presumo delincuente. Esa presunción de culpabilidad, en principio, ¿qué tan contraria a la Constitución está siendo? Totalmente, totalmente. Porque mira, ellos no debieran de pedir tus datos sin que antes hubiera una presunción o una orden de un juez de decir, este hombre pudo haber cometido un delito. Aquí la ley dice que con la simple petición, inclusive de autoridades de seguridad, o sea, la policía misma puede pedir tus datos y se los tienen que dar de acuerdo como está la ley. La propia Constitución dice que nadie debe ser molestado ni en su persona, ni en sus bienes, ni en el arte. salvo una orden judicial, ¿no? Así es, así es. Vaya, sí, estamos viendo una vulneración realmente, pues intrusiva en todos los sentidos, ¿no? Sí. Fíjate, Mauricio, que me gustaría, perdón que interrumpa, hacer notar que no hay nadie que tenga ya el amparo. No hay nadie. Hay suspensiones del acto reclamado. El juicio de amparo es todo un procedimiento y hasta el momento que yo sepa, nadie tiene el amparo. Hay suspensión. Suspensiones. Hasta que llegara al fondo del hasta llegar al fondo del asunto. Entonces nadie tiene todavía un amparo. El primer paso es la suspensión provisional. Luego la definitiva. La definitiva. Y luego ya entra al fondo el juez. Y de ahí todavía la autoridad misma pues también tiene opción de impugnar, ¿no? Y los concesionarios también. No me gusta excederme en especulaciones, a veces es un buen ejercicio, pero otra versión que ha habido es que sea un distractor a algo, época electoral o medidas gubernamentales. Al metro. Porque si ustedes se dan cuenta, hoy el gran problema que tenemos con estos dispositivos es, nos cuesta trabajo soltarlos. Habemos gente, yo tuve un problema físico con uno de ellos el año pasado, no podía encender las luces de casa, no podía cambiarle la televisión, no podía recuperar tu dato, mis fotos, la conectividad, o sea, se ha vuelto el eje de nuestro ecosistema. ¿Sabes cuál es la verdadera prueba de amor en una pareja? Pegar el teléfono, abre mis contactos. Absolutamente. Entonces, nuestro problema social es, Alfredo, si vamos a comer, te voy a poner atención, no al aparatito. Y ese debería ser el verdadero problema de código social, de relacionamiento. Y nos lo están satanizando de diferentes maneras. Claro, y esto también va acompañado en el caso del mercado financiero, pues a la exigencia de los bancos que te piden la geolocalización si es que quieres utilizar la banca móvil, la banca por internet. Como decía Alfredo, yo puedo estar de acuerdo si ahí es una institución que tiene parte de mi patrimonio y mi transaccionalidad y hago 4 operaciones a la semana, puedo estar de acuerdo. Pero cuando cursamos en promedio 4 gigas de datos móviles y 436 minutos en promedio, hay gente que habla 1,500 al mes, otros hablan 20, los jóvenes ya no hablan. No. Pero los adultos contemporáneos hablamos todo el día. Entonces, que me cortes esa funcionalidad sí me atrofia mucho en lo social y me atemoriza. Vaya, Alfredo, y entonces este evento como evento jurídico todavía tendría que llegar al fondo del asunto. Sí. El fondo del asunto, ¿tú dónde lo ubicas? Yo, es inconstitucional. Y que debieran conceder el amparo. Y ahí me ligo un poco con lo que él dice. Yo también he pensado que puede ser, como decía el doctor Chunga,
un elemento distractor, ¿verdad? Y que el fondo no sea realmente que les interese tener tus datos ni nada, sino mantenerte con eso y las herencias y toda esa cosa que sacan casi ya sistemáticamente. Hay una rabia legislativa, ¿no? No, sí. Y ocurrencias disparatadas. Y tal vez es el temor de que se avisora una elección en donde, yo no digo que vayan a perder totalmente el Congreso, pero que lo van a ver disminuido, sin duda. Sin duda. Y entonces después de las elecciones van a saber si ganaron o perdieron. Y tienen de ahí a septiembre para echarse una retahíla de leyes y de todo lo que se les pegue la gana. Mientras no esté, digamos que la parte reglamentaria, don Alfredo, la ley no opera. No opera, pero sí afecta el ámbito jurídico. Ese es el punto que yo defiendo. ¿Qué afectó del ámbito jurídico? Desde que nace la ley, dice, entrará en vigor al día siguiente su publicación, es decir, el día 17, y a mí ya me afectó. Porque esta es una ley, en mi opinión, autoaplicativa. Es decir, desde que nace a mí me afecta. Entonces, en mi opinión, a mí ya me afectó. Y ya antes de esperar al primer acto de aplicación, pues yo prefiero mejor ya ir cubierto, ¿no? Claro. En ese sentido, Ernesto, ¿tú ves un escenario donde haya grupos de consumidores que digan, prefiero renunciar a mi celular, una persona mayor, estoy pensando, no lo necesito, me puedo comunicar por otros medios, pero no voy a dar mis datos? Sí, yo creo que la tecnología nos ofrece grandes alternativas, variadísimas, y podríamos recurrir, como decía, a comprar en Guatemala o en Estados Unidos también, una línea, en tener solo una línea de datos de alguna forma. Puedes llamar también a un celular desde tu computadora, ¿verdad? Absolutamente. No, ya no necesitas el aparatito. Pero siempre lo que queremos, hoy yo he dicho que nos hemos convertido en el Homo Telecom, el ser humano de la conectividad remota, y queremos más es y cierto mejor. eso. Banda ancha fija y móvil, dispositivos, tabletas, etcétera. ¿Por qué frenarnos el que traemos en el bolsillo todo el tiempo? Homo Telecom. Bueno, pues esto también es dinero a debate. Esto es el Homo TV. Vamos a una pausa y ya regresamos a las conclusiones. ¿Así de rápido? Pues ya estamos. Se fue como agua. Es que es un tema que realmente nos llega a todos. Vamos a una pausa. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Estamos de regreso a la parte final de Dinero a Debate, el tema de los datos biométricos que pues tendremos que entregar a nuestros operadores telefónicos como parte de una nueva legislación todavía sujeta a debate, afortunadamente. ¿Con qué nos quedamos, don Alfredo, en este tema? Que hay que ampararse contra el primer acto de aplicación, vence el plazo por ahí del 28, algo así de este mes, porque no tenemos ninguna certeza de cuándo se van a emitir las reglas, y además esas reglas dice dentro de 180 días, las pudieron haber emitido ayer, entonces no sabemos. Yo recomiendo que se busque el amparo y protección. Inmediatamente. Yo creo que el Estado debe dedicarse a ser Estado en telecomunicaciones y en conectividad y a procurar que los beneficios lleguen a todos. Es
Muy triste ver que hoy estamos estudiando en Technicolor, si bien nos van nuestros chicos, más de 30 millones, estudian en televisión abierta, sin bidireccionalidad, sin capacidad de preguntarle al profesor, cuando podríamos hacer de esto un pocket classroom, una ventana hacia un salón de clases, si todos tuviéramos tiempo aire, si todos tuviéramos esas habilidades. Esa debería ser la preocupación, no cómo meternos el pie a la población. Ahora que mencionas todo esto con el confinamiento, pues muchos jóvenes, muchos niños, pues estuvieron siguiendo a sus maestros sus clases a través del celular. Esto también llevaría a pensar que los niños tendrían que entregar también la información al operador. O sus padres. Sus padres. Que sean... Te hago una analogía, como si al entrar a la escuela los tuvieran que catear porque son sospechosos. Espérame, están abriendo una ventana educativa o productiva durante el día nosotros. Es que son los chapitos, ¿no? Sí. Son los chapitos, son los del cartelito del kinder. Los de Y yo redondearía con que dejáramos de tener ocurrencias. Desde hace 12 años hay una iniciativa que la rebautizamos. Agenda digital, estrategia digital, llamémosle como sea, pero que sea un instrumento de articulación entre el Estado, la industria, el consumidor, la academia, para que todos tengamos y usemos efectivamente esto, porque la brecha digital es una brecha laboral y una brecha educativa. Esa debe ser la preocupación del Estado y de todos, por eso me sumo a ese esfuerzo colectivo de decir que sí y que no. Ahora, en este gobierno, en esta legislatura, ha habido una constante: crear leyes que después se busca impugnar, que se busca cuestionar, incluso hasta llevar a la Suprema Corte. Ese desaseo en el momento de legislar, pues también está mandando un mensaje muy malo a la sociedad. Claro, pero puede ser intencional. ¿En qué sentido? Para otros fines. Intencional para demostrar que se tiene fuerza legislativa, para intimidar opositores. Sí, de lo que soy capaz y puedo ser, ¿no? Es que habría dos opciones: o son extraordinariamente torpes, por decirlo menos, o traen objetivos que no son manifiestos, que ellos elijan. Bueno, acuérdate que el perfil es de 10% capacidad y 90% de lealtad y honestidad, ¿no? Que equivale a la primaria, ¿no? 5% en aprovechamiento y 10% en conducta. Corrijo, honestidad. Honestidad. Vaya, pues entonces esto de amedrentar, incluso no estarían vulnerando los derechos de los legisladores de este tipo de arrebatos legislativos. En este momento no, Mauricio, porque es algo que yo supongo. Porque hay leyes tan evidentemente inconstitucionales como es lo del ministro Saldívar. Sí, la ampliación de mandato. Evidentemente que hasta dices, bueno, ¿y para qué la sacaron? Sí saben que eso... Sí, el artículo 97 es muy claro, ¿verdad? Sí, ¿Qué espacio da la interpretación, verdad? No hay chance de interpretación. Pareciera como que dijeran eso porque lo digo yo, ¿no? Es muy claro que una forma de lastimar a una nación, a una sociedad o a un individuo es por la vía digital, por ese homotelecom que hablábamos. ¿Qué hizo Trump para lastimar a China? Unos decían, es la guerra del 5G, es contra Huawei. Metió el bote. Era contra China geopolítica. Era una guerra geopolítica y lo hizo vía una empresa bloqueándole servicios. Y metiendo al bote a la hija del fundador. CEO, sí, a la financiera. Entonces, aquí, si es un distractor, si es un elemento de control, de monitoreo, de invasión a la privacidad, la mejor forma es esto. No es tomándote fotos en la puerta de tu casa, es rastreando en dónde estás. Y el otro dato preocupante es, hoy, si le pongo el número a mi preocupación, es 126.1 millones de líneas. El mundo está encendiendo la red 5G, que es el Internet de las cosas. Relojes inteligentes, Coches autos, inteligentes, lentes, coches, refrigeradores, casas, que se va a multiplicar por 20. Ya no es ficción científica, ya empieza a operar en muchos países. O sea, el monitoreo de esas actividades personales, familiares, va a ser absoluto, si es que hoy todavía no lo es. Esto estaríamos, pues, Alfredo, ante una especie de Big Brother. Sí, sin duda. Así Orwell parecería un monito de organillo ante este tipo de gorilazos. Al menos yo no le encuentro otra explicación, ¿no? No sé para qué lo quieren. Pero quizá para lo importante también para todos los que nos escuchan esta noche es que no está dicha la última palabra todavía para poder aplicar esta ley. Hay espacios jurídicos que debemos aprovechar y, pues bueno, mantener, digamos que
esa búsqueda de las libertades que pues están en nuestra Carta Magna, ¿no? Sí, déjame nada más regresar a lo muy básico que dije al inicio. Existen 447 centros penitenciarios. Existe la tecnología de hacer una célula para que no salga la señal. No tienen derecho a tener celulares adentro. Es más fácil bloquear esos 447 puntos que invadirnos a todos los receptores. Definitivamente, pues sí, yo creo que aquí el tema es que los celulares pueden ser una gran ventana al conocimiento, al saber, a la cultura, al entretenimiento, no un espía que duerme con nosotros. Estimado Claro, Rodrigo, un instrumento de control, definitivamente, y pues bueno, pues los esperamos el próximo miércoles. Esto fue Dinero a Debate. Queda la inquietud, ¿qué pasará con los datos biométricos y la telefonía celular? Que tenga muy buena noche. Mundo Ejecutivo presentó